Hay olores que se te meten en el alma. Para algunos es el de la tierra mojada o el pan recién horneado. Para mí, es una mezcla de diésel, cartón y el café de olla amargo que Genaro prepara cada mañana en una cafetera vieja y abollada. Es el olor de mi vida, el aroma de cada madruga que pasé construyendo esto. Logística del Sol. Suena grande, ¿no? Pero no es más que una bodega grande a las afueras de Guadalajara, un puñado de tráileres y una oficina modesta donde los sueños huelen a trabajo duro. Estaba revisando una orden de salida, el rugido de un montacargas como música de fondo, cuando mi celular vibró. Era mi mamá. Un nudo helado se me formó en el estómago, uno que conozco demasiado bien. Mi madre nunca llama a media mañana solo para saludar. Bueno, contesté, tratando de que mi voz sonara casual. Y mijo, su voz era un susurro tenso, el preludio de una tormenta. Camilo, necesito que hables con tu hermano. Cerré los ojos por un instante. Porfirio. Mi hermano mayor. El primogénito, el consentido, la eterna promesa que nunca se cumplía. ¿Qué pasó ahora, mamá? Pregunté, mi tono más seco de lo que pretendía. Es que, las cosas no van bien, Camilo. Su proyecto, ese de la consultoría, no funcionó. Y Zenaida, ay, mijo, Zenaida está esperando bebé. La noticia del embarazo me tomó por sorpresa, una punzada de alegría genuina mezclada con una dosis pesada de preocupación. Iba a ser tío. Pero esa alegría se vio opacada por la segunda parte de la frase de mi madre, la que siempre venía después de un fracaso de Porfirio. Tienes que ayudarlo, Camilo. Eres su hermano. Ahora que tienes tu empresa, con tantos empleados, ¿qué te cuesta? Tienes que darle un trabajo. Me recargué contra una pila de tarimas, el olor a madera y plástico llenando mis pulmones. El mismo discurso de siempre. La misma obligación no escrita que pesaba sobre mis hombros desde que tengo memoria. Yo era el práctico, el que trabajaba. Porfirio era el que soñaba. Y yo, al parecer, era el que tenía que pagar por sus sueños rotos. La llamada de mi madre no era una petición, era una sentencia. Y yo sabía, en el fondo de mis huesos, que esta vez no sería diferente. Esta vez, el drama apenas estaba comenzando. Mientras mi madre seguía hablando, su voz un murmullo ansioso al otro lado de la línea, mi mente se escapó. Se fue 20 años atrás, a un jardín descuidado bajo el sol implacable de Jalisco. Mi padre nos había ofrecido 50 pesos a cada uno por dejar el patio impecable. Yo, con mis escasos 12 años, me pasé toda la tarde de rodillas, arrancando la mala hierba con las manos, sintiendo la tierra meterse bajo mis uñas y el sudor pegándome la camisa a la espalda. Porfirio, 2 años mayor, más listo, o quizás solo más flojo, se sentó a la sombra con un vaso de limonada. Cuando mi padre salió a revisar, mi lado del jardín estaba limpio, un parche de tierra oscura y ordenada. El lado de Porfirio seguía siendo una selva en miniatura. Pero antes de que mi padre pudiera decir algo, mi hermano se levantó y, con esa sonrisa que podía venderle hielo a un esquimal, le presentó un plan de negocios. Papá, estaba pensando. En lugar de limpiar, ¿por qué no invertimos esos 100 pesos en limones y azúcar? Monto un puesto aquí afuera. Podemos triplicar el dinero. Es visión empresarial. Recuerdo la cara de mi padre, iluminada de orgullo. Le dio una palmada en la espalda a Porfirio y le entregó los 100 pesos. A mí, que tenía las manos en carne viva y la espalda adolorida, solo me dijo, buen trabajo, mijo. Esa noche, Porfirio no vendió ni una sola limonada, pero se quedó con el dinero. Y yo aprendí una lección, el sudor se evapora, pero la labia deja una impresión duradera. Esa dinámica nos definió. Porfirio era el de las ideas millonarias, una app que nunca programó, un guión de cine que nunca escribió, una serie de consultorías estratégicas para empresas fantasma. Siempre vestido impecable, con un vocabulario rebuscado y una confianza que pedía prestada del aire que respiraba. Se casó con Zenaida, una mujer que parecía hecha a su medida, obsesionada con las apariencias, los brunch de fin de semana y las fotos perfectas en Instagram donde hablaba del espíritu emprendedor de su marido.
yo tomé otro camino. Empecé a trabajar en una bodega como esta, barriendo pisos. Aprendí a manejar un montacargas, luego un tráiler. Ahorré cada peso, me salté fiestas, comidas, vacaciones. Compré un camión viejo y lo manejé yo mismo hasta que las ojeras se volvieron parte de mi cara. Mi éxito no fue una idea brillante, fue una acumulación de miles de días agotadores. Y en el fondo, sabía por qué lo hacía. Cada tarima que movía, cada cliente que conseguía, cada camión que añadía a mi flota, era un grito silencioso. Era mi forma de decirle a mi padre, a mi madre, al mundo, yo también existo. Mi trabajo, el que ensucia las manos, también vale. Logística del Sol no era solo mi negocio. Era mi validación, la prueba tangible de que mi sudor no se había evaporado en vano. Era mi respuesta a una vida entera sintiéndome el segundón, el práctico, la sombra del hijo de oro. Así que pensé que podrías darle algo en la oficina, la voz de mi madre me trajo de vuelta al presente, a la bodega ruidosa y al teléfono pegado a mi oreja. Algo digno de él, Camilo. Un puesto de gerente o coordinador. Algo que suene bien. Él no está para andarse ensuciando. Las palabras digno de él resonaron en mi cabeza como un eco amargo de aquella tarde en el jardín. Digno. ¿Acaso el trabajo de Genaro, que llevaba 10 años conmigo y conocía cada rincón de esa bodega, no era digno? ¿El de los choferes que cruzaban el país de noche para que las cosas llegaran a tiempo no era digno? Un impulso agrio me subió por la garganta. Quería gritarle que Porfirio no había hecho nada digno en su vida adulta. Que su dignidad era una fachada construida sobre los sacrificios de otros. Pero respiré hondo. Era mi madre. Y, por primera vez, estaba la noticia de un bebé, mi sobrino, una vida nueva que no tenía la culpa de los errores de su padre. Mamá, aquí no se regalan los puestos de gerente, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. No tengo nada en la oficina. Todo está cubierto. Pero puedes crear uno, mijo. Eres el dueño. No funciona así. Un puesto inventado es un sueldo que sale de mi bolsa para nada. Es una mentira para mis otros empleados. Hubo un silencio tenso. Podía escuchar su decepción, su frustración. Sabía lo que pensaba, que me había vuelto egoísta, que el dinero me había cambiado. Mira, dije, ablandando un poco el tono. Voy a ver qué puedo hacer. Hablaré con él. Le ofreceré algo. Pero tiene que ser algo real, mamá. Un trabajo de verdad. Colgué antes de que pudiera protestar. Me quedé un momento mirando el ir y venir de los montacargas, el pulso constante de mi empresa. Iba a ayudar. Por el bebé. Le daría a Porfirio una oportunidad, una última oportunidad de pisar tierra firme. Le ofrecería un trabajo real, con un sueldo real, con sudor real. Ingenuamente, pensé que eso sería suficiente. No tenía idea de la guerra que estaba a punto de desatar. Dejé pasar un día para que se me enfriara la cabeza. No quería llamar a Porfirio con el estómago revuelto de resentimientos viejos. Quería hacerlo bien, como un hermano, como un hombre de negocios. El miércoles por la tarde, desde la quietud de mi oficina, marqué su número. Contestó al tercer timbre, su voz con un falso aire de ocupación, como si lo hubiera interrumpido en medio de una junta directiva. ¿Qué hay, carnal? ¿Todo bien? Todo bien, Porfirio. Oye, te llamo por lo que me dijo mi mamá. ¿Qué andas buscando chamba? Hubo una pausa. Pude imaginarlo al otro lado, su fachada de empresario exitoso desmoronándose por un segundo. Ah, sí. Eso, dijo, su tono bajando un poco. Ya sabes, ando viendo opciones, moviendo unos contactos. Nada seguro aún. Decidí ir directo al grano. No había espacio para sus fantasías. Mira, Porfirio. Te soy sincero. No tengo puestos de gerente ni nada de escritorio disponible. La gente que tengo en la oficina lleva años conmigo, se han partido el lomo para estar donde están. No voy a poner a nadie por encima de ellos. Esperé la protesta, la indignación. Pero solo hubo silencio.
Quizás la realidad por fin lo estaba alcanzando. Pero, continué, se acaba de abrir un puesto en el área de recepción de mercancía. En el almacén. Antes de que pudiera decir nada, le di los detalles, sin adornos, sin mentiras. Quería que supiera exactamente lo que le ofrecía. El turno es de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. A veces hay que venir los sábados en temporada alta, pero se paga extra, doble. El sueldo de entrada es de 16,000 pesos mensuales, libres. Tiene seguro social desde el primer día, aguinaldo, vacaciones, todo lo de la ley. Y si en 90 días demuestras que le echas ganas y cumples las metas, te sube a 18,000. Hice una pausa para que procesara la información. 16,000 pesos. No era una fortuna, pero era un sueldo honesto, más de lo que él había ganado de forma constante en los últimos 5 años. Era suficiente para pagar una renta, para comprar pañales, para empezar. La chamba es física, admití. Hay que descargar, revisar, usar el escáner, a veces mover tarimas con el patín. Pero te capacitamos en todo. Incluso te pagamos la certificación para manejar el montacargas. Si te aplicas, en un año, año y medio, puedes subir a supervisor. Genaro, mi jefe de almacén, empezó exactamente igual. Terminé mi discurso y esperé la respuesta, preparado para una negativa altanera, para un eso no es para mí. Pero lo que escuché me sorprendió. Fue un suspiro, un sonido largo y cansado, como si hubiera estado conteniendo la respiración por mucho tiempo. ¿En serio, Camilo? Su voz era apenas un murmullo. Totalmente en serio. 16,000, con seguro. Desde el primer día, confirmé. Hubo otra larga pausa. Y entonces, por primera vez en años, escuché a mi hermano, no al personaje que había inventado. Gracias, carnal, dijo, y su voz sonaba genuinamente aliviada. De verdad, suena bien. Suena real. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás el bebé lo estaba cambiando. Quizás por fin estaba listo para dejar de soñar y empezar a construir. Si quieres, vente mañana. No como una entrevista formal. Te presento al equipo, ves cómo se mueve todo, sin compromiso. Para que te des una idea. Sí. Sí, me parece perfecto. Mañana estoy ahí. Gracias, Camilo. De verdad. Colgamos. Me recosté en mi silla y miré por la ventana hacia el patio de maniobras. Un tráiler estaba siendo cargado, un equipo de hombres moviéndose con una eficiencia coordinada. Sentí una punzada de orgullo. Le estaba ofreciendo a mi hermano la oportunidad de ser parte de algo real, algo tangible. Por un momento, me permití creer que había hecho lo correcto, que había salvado el día. Qué ingenuo fui. La llamada de Zenaida, 3 horas después, convirtió mi esperanza en cenizas. El teléfono sonó con el tono que le tenía asignado a Zenaida, una melodía alegre y popera que de repente me pareció siniestra. Contesté con una extraña sensación de aprensión. Camilito. Cuñado querido. Su voz era un chorro de miel, empalagosamente dulce. Falsa. Hola, Zenaida. ¿Cómo estás? Feliz. Contentísima. Porfirio me acaba de contar de tu oferta. Qué lindo de tu parte, de verdad, siempre pensando en la familia. Asentí para mis adentros, cauteloso. Esto era solo el calentamiento. Zenaida nunca iba al grano. Le gustaba rodear a su presa, adularla antes de clavarle los dientes. Solo es una oportunidad, dije, neutral. Si le interesa, el puesto es suyo. Sí, claro, claro. Y te lo agradecemos muchísimo. Pero, oye, cuñado, hablando de eso, estuve pensando. Ahí estaba. La carnada. Dime. Es que, bueno, tú sabes cómo es Porfirio. Él es un estratega, un visionario. Su mente trabaja a otro nivel. Siempre ha tenido puestos profesionales, de alto perfil. Sentí una vena palpitar en mi sien. ¿De qué demonios hablaba?
El alto perfil de Porfirio consistía en títulos inventados en tarjetas de presentación que él mismo diseñaba. Y pues, meterlo ahí, en la bodega, con los cargadores, hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de decir una grosería. No sé, Camilo. Se me hace un poco humillante. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Humillante. Soltó la palabra como si fuera un escupitajo, como si el trabajo que había dignificado mi vida, que pagaba el sueldo de 50 familias, fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Todo el calor de la esperanza que había sentido se congeló y se convirtió en un bloque de hielo. ¿Humillante? Repetí, mi voz peligrosamente baja. Ay, no me malinterpretes. Se apresuró a decir, con una risita falsa. No quise decir que tu trabajo sea malo, para nada. Es, muy noble. Pero es para otro tipo de gente, ¿me entiendes? Gente sin estudios, sin la preparación de Porfirio. Él se deprimiría, se apagaría su chispa creativa. Mi mano se cerró en un puño sobre el escritorio. La chispa creativa de Porfirio nos había costado a la familia años de préstamos no devueltos y cenas incómodas escuchando sus delirios de grandeza. Zenaida, el trabajo que le ofrecí es honesto y paga bien. Es más de lo que él ha tenido en mucho tiempo. Es una oportunidad para empezar a ser el padre que su hijo va a necesitar. Exacto, el bebé. Exclamó, como si yo le hubiera dado la razón. Por eso mismo, él necesita sentirse un proveedor, un hombre de éxito. No un bodeguero. Camilo, tú eres el dueño. ¿Qué te cuesta crearle un puestecito? Algo en la oficina. Coordinador de proyectos, gerente de logística, lo que sea. Le pones un escritorio, una computadora, y ya. Él aprende rápido. La audacia de su petición me dejó sin aliento. No estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo un disfraz, un título hueco para mantener viva su fantasía de estatus social. Estaba pidiendo que yo comprometiera todo lo que había construido, que le mintiera a mi gente, solo para que ella pudiera seguir publicando en Facebook que su marido era un ejecutivo. No, Zenaida, dije, y mi voz sonó como el acero. No voy a inventar un puesto. Mi empresa no es un teatro. Las plazas que hay son las que se necesitan, y se ganan con trabajo, no con apellidos. Pero es tu hermano. Es familia. Y precisamente porque es mi hermano le estoy ofreciendo un trabajo de verdad, no una limosna disfrazada de salario. La oferta del almacén es la que hay. Si no le parece digna, lo lamento mucho. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, Camilo. Su voz se agudizó, perdiendo toda la dulzura fingida. Se te subió el dinero a la cabeza. Ya no te importa tu propia sangre. Lo que se me subió a la cabeza, Zenaida, fue la responsabilidad. Algo que a ustedes dos les vendría bien aprender. Que tengan buena tarde. Colgué. Me temblaban las manos de la rabia. La falta de respeto, el clasismo, la arrogancia. Humillante. Esa palabra seguía rebotando en mi cráneo. Miré por la ventana. Vi a Genaro riendo con uno de los muchachos más jóvenes, enseñándole a asegurar una carga. Vi dignidad. Vi trabajo. Vi todo lo que Zenaida y mi hermano eran incapaces de ver. Y supe, con una certeza terrible, que la guerra apenas comenzaba. No pasaron ni 30 minutos. Sabía que Zenaida correría a lloriquear con mi madre, pintándome como el villano, el hermano desalmado que le negaba el pan y la sal al pobre Porfirio. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Eso era inusual. Mi padre, Amado, es un hombre de pocas palabras, un mecánico retirado cuyas manos nudosas y llenas de cicatrices cuentan la historia de una vida de trabajo duro. Generalmente, mi madre era la que llevaba la batuta en los dramas familiares. Que él me llamara significaba que la cosa iba en serio. ¿Qué pasó, Camilo? Fue su saludo, sin rodeos. Su voz sonaba grave, decepcionada. ¿De qué, apá? Tu cuñada nos llamó. Llorando. Dice que humillaste a tu hermano. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello.
La misma palabra. La habían convertido en su estandarte. Yo no humillé a nadie, apá. Le ofrecí un trabajo. Un buen trabajo. Un trabajo de cargador, me dijo. ¿Es en serio? Después de todo lo que Porfirio ha estudiado. ¿Estudiado qué? Interrumpí, perdiendo la paciencia. No terminó la carrera. Sus estudios son cursos en línea de 2 horas sobre mentalidad de tiburón. Tú y yo sabemos que es puro cuento. No le hables así a tu hermano. Su tono se endureció. Tiene mucho potencial, solo le ha faltado suerte. Y tú, que ahora la tienes, deberías ayudarlo. Y lo estoy ayudando. Exclamé, levantando la voz. Le ofrecí un sueldo estable, seguro médico, todo lo que necesita para mantener a su familia. ¿Qué parte de eso no entienden? La parte donde lo pones a sudar como un animal, en lugar de darle un lugar donde use la cabeza, dijo, y sus palabras me dolieron más que las de Zenaida. Venían de mi propio padre, el hombre que me enseñó el valor de un día de trabajo honesto. Estás poniendo en vergüenza el apellido, Camilo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Los vecinos? Doña Jacinta ya anda preguntando qué fue del negocio nuevo de Porfirio. ¿Qué quieres que le digamos? ¿Que ahora descarga camiones para su hermano menor? ¿El qué dirán? El cáncer de mi familia. La preocupación por la opinión de una vecina chismosa era más importante que el bienestar real de su hijo. Díganle la verdad. Que tiene un trabajo honesto. No es no. La voz de mi madre se unió a la llamada. Debía tener el altavoz puesto. Piensa en el bebé, por el amor de Dios. Zenaida no puede tener estos disgustos, le va a hacer daño a la criatura. ¿Tan difícil es para ti ser un poco compasivo? Solo es poner un escritorio y una silla. Por la familia. La familia es primero. La familia no paga las cuentas, mamá. Y mi empresa no es una obra de caridad. No te reconocemos, Camilo. Gritó mi madre, su voz quebrándose en un sollozo. Te has vuelto duro, egoísta. Colgué. No podía más. Me sentía acorralado, juzgado por las mismas personas que deberían estar orgullosas de mí. Me habían criado con el mantra de el trabajo dignifica, pero al parecer, solo aplicaba si el trabajo no era demasiado visible, no demasiado sudoroso, no demasiado real. Se habían tragado el cuento de Porfirio por tanto tiempo que ahora la verdad les parecía un insulto. El resto de la semana transcurrió en una tensa tregua. No hubo más llamadas. El jueves, el día que Porfirio debía presentarse, llegó y se fue. Su silla imaginaria en la entrevista permaneció vacía. No me sorprendió, pero sí me dolió. Una parte de mí, la parte estúpida y optimista, había albergado la esperanza de verlo cruzar la puerta. El sábado, mi madre llamó. Su voz era dulce, conciliadora. Mijo, no podemos estar así. Somos una familia. ¿Por qué no vienen a comer mañana? Hice mole, como te gusta. Hablamos con calma, como gente civilizada. Mi instinto me gritaba que era una trampa. Pero el chantaje emocional era poderoso. El mole de mi mamá, la promesa de hablar con calma. Caí. Está bien, mamá. Ahí estaremos. El domingo llegué a casa de mis padres con mi esposa, Marisol, y mi hija, Sofía. El ambiente era espeso. Porfirio y Zenaida ya estaban ahí. Él evitaba mi mirada, jugueteando con su teléfono. Ella me dedicó una sonrisa tan falsa que podría haberse quebrado. La comida fue un suplicio. Pequeñas conversaciones forzadas, silencios incómodos, y la mirada acusadora de mi madre cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Fue después del postre, cuando mi hija jugaba en el patio, que la emboscada se materializó. Bueno, dijo mi madre, juntando las manos sobre la mesa como si abriera una sesión. Ahora que estamos todos aquí, tranquilos. Mi padre carraspeó. Camilo, hemos estado pensando. Y entendemos tu punto. No puedes crear un puesto de la nada. Sentí un atisbo de alivio. ¿Habían entrado en razón? Pero,
continuó Zenaida, tomando la palabra con una seguridad ensayada, no tiene que ser de la nada. Porfirio tiene muchas habilidades. Podría ser el director de desarrollo de negocios. La miré, incrédulo. ¿Desarrollo de qué negocios? Bueno, buscar nuevos clientes, alianzas estratégicas, dijo, usando sus palabras vacías de siempre. No tiene que estar en la oficina todo el día. Puede trabajar desde casa, ir a reuniones. Solo necesita el título, el nombramiento oficial, para poder presentarse con autoridad. Mi madre asintió con fervor. Exacto. Le das un sueldo base, algo para que empiecen, y comisiones por los clientes que consiga. ¿No te parece justo? Era el plan más absurdo que había escuchado. Querían que le pagara un sueldo a mi hermano por hacer lo que supuestamente ya hacía gratis y sin resultados, hablar. Era una estafa, un fraude a mi propia empresa. Me levanté de la mesa. La calma se había evaporado. No, dije, y mi voz resonó en el comedor. Camilo, por favor, empezó mi padre. No. Escúchenme todos, porque no lo voy a repetir. Mi empresa se construyó con sudor, no con saliva. No voy a pagarle a nadie para que se siente en su casa a buscar alianzas mientras mi gente se parte el lomo bajo el sol. No voy a manchar el nombre de mi compañía con un puesto fantasma para cuidar el ego de nadie. Miré a Porfirio, que por fin levantó la vista del teléfono, su cara una mezcla de vergüenza y desafío. La oferta del almacén era real. Era una puerta. La despreciaron. Esa puerta se cerró el jueves. Me di la vuelta para irme. No te puedes ir así, gritó mi madre. Me detuve en el umbral, pero no me volví. Sí puedo. Porque esta es mi vida. Y mi empresa no es el salvavidas de sus malas decisiones. Llamé a mi hija, tomé la mano de mi esposa y salí de esa casa, dejando atrás el olor a mole y a mentiras. El silencio en el coche de regreso fue denso, pero no era incómodo. Era la calma que precede a la guerra total. El lunes fue un infierno digital. Mi teléfono vibraba sin cesar. El grupo de chat de la familia, los Pérez siempre unidos, se había convertido en un tribunal donde yo era el único acusado. Mensajes de mi madre, llenos de chantaje emocional y emojis de corazones rotos. Audios de Zenaida, con una voz falsamente sollozante, hablando de cómo mi dureza podría afectar al bebé. Tías y primos lejanos, a quienes no veía en años, de repente se sentían con el derecho de opinar, enviando frases como la familia es sagrada y el orgullo no lleva a nada bueno. Era un linchamiento coordinado. Me sentí asfixiado, invadido. A media mañana, no pude más. Abrí el chat, escribí un único mensaje claro y conciso, ya di mi respuesta. No se volverá a discutir este tema. Quien no lo entienda, puede hablar con mi abogado. Era una exageración, no tenía abogado para esto, pero quería que sonara definitivo. Acto seguido, silencié el grupo por un año y bloqueé el número de Zenaida y el de mi madre. El silencio que siguió fue glorioso. Esa noche, le conté todo a Marisol, mi esposa. Cada detalle, cada palabra hiriente, cada recuerdo amargo. Ella me escuchó en silencio, su mano siempre sobre la mía, su mirada fija en la mía. Cuando terminé, me sentí vacío, expuesto. Hiciste lo correcto, mi amor, dijo, su voz firme y sin una pizca de duda. Esa empresa es tuya. Es nuestro futuro, el de Sofía. Nadie tiene derecho a exigirte que la pongas en riesgo por sus caprichos. Si no se respetan a sí mismos, ¿por qué esperas que te respeten a ti? Sus palabras fueron un bálsamo. Saber que no estaba solo en esa trinchera me dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, después del trabajo, conduje hasta el taller de mi tío Fidel. Él era el hermano menor de mi padre, un hombre forjado en grasa y acero, con una sabiduría que no venía de los libros, sino de la vida. Lo encontré bajo un viejo Ford, solo sus botas polvorientas asomando. ¿Qué te trae por acá, sobrino?, dijo, saliendo de abajo del coche y limpiándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. Le conté la historia, sin omitir mi rabia ni mi dolor. Él escuchó,
asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos fijos en los míos. Cuando terminé, se secó el sudor de la frente. Tu abuelo, que en paz descanse, solía decir algo, comenzó, su voz rasposa. Decía, el trabajo nunca te va a hacer de menos. Lo que te humilla es pedir sin haber sudado. Señaló mis manos. Tú tienes callos. Tu padre los tuvo. Yo los tengo. Son nuestras medallas, ¿entiendes? Son la prueba de que no le debemos nada a nadie. Tu hermano, él tiene las manos suaves. Y le asusta el peso de una pala. Se acercó y me puso una mano pesada y cálida en el hombro. Hiciste bien en poner un límite. A veces, la lección más grande que le puedes dar a tu familia es un no a tiempo. Les va a doler, y te va a doler a ti. Pero es como enderezar un hueso roto. Duele como el diablo, pero si no lo haces, se queda chueco para siempre. Mantente firme, Camilo. Estás defendiendo más que un negocio. Me fui de su taller con una claridad que no había sentido en días. Ya no era solo una discusión sobre un trabajo. Era una defensa de mis principios, de mi historia, de la dignidad del sudor. La línea estaba trazada en la arena, y yo no pensaba retroceder ni un centímetro. Pensé que después del bloqueo y mi silencio, entenderían el mensaje. Me equivoqué. El miércoles por la noche, cuando estaba ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas, el timbre de la puerta sonó. Marisol y yo nos miramos. No esperábamos a nadie. Al abrir, me encontré con una escena surrealista. Mi padre, mi madre, Porfirio y una Zenaida pálida y con ojeras estaban en mi porche. Mi madre sostenía una canasta de fruta envuelta en celofán, una ofrenda de paz tan ridícula que casi me echo a reír. Vinimos a hablar, dijo mi padre, su tono era el de un general que ordena, no el de alguien que pide. Los dejé pasar. No por cortesía, sino porque sabía que si no lo hacía, mi madre era capaz de montar un escándalo en plena calle para que todos los vecinos se enteraran. Se sentaron en mi sala, tensos, como si estuvieran en territorio enemigo. La canasta de fruta quedó olvidada en la mesa de centro. Camilo, empezó mi madre, con su tono de mártir. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Porfirio está desesperado. Desesperado estaba el mes pasado, interrumpí, mi voz helada. Ahora solo está cómodo esperando que alguien más le resuelva la vida. No es justo que digas eso. Saltó Zenaida, su voz temblorosa de ira. Tú no sabes por lo que estamos pasando. Con el bebé en camino, las deudas. ¿Deudas? Pregunté. ¿Qué deudas? ¿Las de tus branches y la ropa de marca que compras a crédito? Las deudas de un hombre que intenta construir algo. Gritó, poniéndose de pie. Algo que tú nunca entenderás porque a ti todo te fue fácil. La acusación era tan absurda, tan delirante, que la risa que solté fue amarga y sin alegría. ¿Fácil? ¿A mí me fue fácil? Me levanté también, enfrentándola. ¿Dónde estabas tú cuando yo dormía en la cabina de un camión porque no me alcanzaba para un hotel? ¿Dónde estaba tu visionario esposo cuando yo trabajaba turnos de 16 horas para pagar la primera nómina? No tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. Pues tú no tienes idea de la presión que sentimos. Chilló. Claro que no. Porque mi presión es real. Es pagar sueldos, cumplir con clientes, pagar impuestos. La presión de ustedes es mantener una mentira, una apariencia para sus amigos en redes sociales. La discusión se salió de control. Gritos, acusaciones, llanto de mi madre. Mi padre intentaba poner orden, pero era inútil. Marisol se había llevado a Sofía a su cuarto para que no escuchara. Fue en medio de ese caos, cuando la acorralé con la verdad de su pereza y su arrogancia, que Zenaida se quebró. Se cubrió la cara con las manos y un sollozo desgarrador sacudió su cuerpo. «Es que tú no entiendes», gritó, su voz ahogada por las lágrimas. «No entiendes nada». Levantó la cara, sus ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido. «A mí también me corrieron del trabajo», confesó, y la bomba estalló en medio de mi sala.
Hace 2 meses. No le he dicho a Porfirio. Le dije que estaba trabajando desde casa. Estamos en la ruina, Camilo. No tenemos ni un peso. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como el humo. Porfirio la miraba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a una extraña. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Yo me quedé paralizado, tratando de procesar la magnitud del engaño. La situación era mucho, mucho peor de lo que jamás había imaginado. El aire en la sala se podía cortar con un cuchillo. La confesión de Zenaida flotaba entre nosotros, tóxica y pesada. Porfirio seguía mudo, su cara había pasado del shock a una palidez enfermiza. Parecía que iba a vomitar. ¿Ves? ¿Es verdad eso, Zenaida? Logró articular, su voz apenas un susurro. Ella solo asintió, incapaz de hablar, los sollozos la sacudían. Mi madre fue la primera en reaccionar, corriendo a abrazarla, murmurando palabras de consuelo que sonaban huecas en el silencio sepulcral. Yo, sin embargo, sentí una frialdad recorrerme. Esto no cuadraba. Si estaban tan desesperados, ¿por qué rechazar un sueldo seguro? ¿Por qué la insistencia en un puesto de oficina? Era por el orgullo, sí, pero sentía que había algo más, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Fue mi padre quien la puso sobre la mesa. Se había quedado sentado, su cara cenicienta, la mirada perdida en el suelo. Cuando por fin habló, su voz era la de un hombre derrotado. Hay más, dijo, sin levantar la vista. Todos nos volvimos a mirarlo. Amado, no. Suplicó mi madre. Ya basta de mentiras, Petra. Ya basta. Mi padre respiró hondo, un sonido tembloroso y cansado. Hijo, levantó la vista y me miró. Había una súplica en sus ojos que nunca antes le había visto. Tu mamá y yo, hace un mes, firmamos como avales para que tu hermano sacara un crédito. Sentí un escalofrío. ¿Un crédito para qué? Para el enganche de un departamento nuevo, confesó. Uno de esos lujosos, por el rumbo de Andares. La habitación empezó a darme vueltas. Un departamento en Andares. La zona más cara de la ciudad. Era una locura. ¿Por qué hicieron eso? Pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Fue mi madre la que contestó, su voz quebrada por el llanto. Porque Zenaida nos lo pidió. Nos dijo que era una sorpresa para Porfirio. Nos juró que tú ya le habías ofrecido un puesto de gerente en tu empresa. Nos habló de un sueldazo, de bonos. Dijo que con eso, el crédito estaba más que seguro. La pieza final cayó en su lugar, completando un cuadro grotesco de engaño y estupidez. El primer pago mensualidades en 2 semanas, Camilo, continuó mi padre, su voz apenas audible. Son casi 30,000 pesos. Usamos parte de nuestros ahorros para el enganche, pensando que era una buena inversión. Si Porfirio no tiene ese trabajo, no solo perderemos ese dinero, el banco vendrá contra nosotros. Contra nuestra casa. Ahora lo entendía todo. El pánico. La insistencia. La presión desmedida. No se trataba de ayudar a Porfirio. Se trataba de tapar su propio agujero financiero, un agujero que habían cavado basados en las mentiras de Zenaida. Yo no era el hermano mayor al que pedían un favor. Era su plan de rescate. Su única salida. Me habían usado, habían apostado mi empresa y mi buena voluntad en su juego de apariencias. La rabia que sentí fue diferente a todas las anteriores. No era caliente y explosiva. Era un hielo que me recorría las venas, congelando cualquier rastro de compasión o lazo familiar que pudiera quedar. Me habían traicionado de la forma más vil. Me miraban. Los 4. Con una mezcla desesperada de culpa y expectación. Esperaban que yo, el práctico, el solucionador, el tonto útil, sacara una varita mágica y arreglara el desastre monumental que habían creado. Camilo, por favor, suplicó mi madre, acercándose a mí, intentando tomar mi brazo. Tienes que ayudarnos. Es la casa de tu padre, son los ahorros de toda nuestra vida. Porfirio, por fin,
pareció salir de su estupor. Se puso de pie, sus ojos suplicantes. Carnal, por favor. Lo que sea. Acepto el trabajo del almacén. Empiezo mañana mismo. Lo que tú digas. Su oferta, que semanas atrás me habría llenado de esperanza, ahora sonaba patética, vacía. Ya no se trataba de dignidad ni de trabajo. Se trataba de una deuda. Es demasiado tarde para eso, Porfirio, dije, mi voz tranquila, pero con un filo cortante. No, no, por favor, Camilo. Zenaida se arrodilló, literalmente, en el suelo de mi sala, aferrándose a mis pantalones. Fue mi culpa. Yo mentí. Haré lo que sea. Pero necesitamos ese puesto de gerente. Necesitamos ese sueldo para que el banco nos apruebe el crédito. La escena era grotesca. Una telenovela de la peor calaña desarrollándose sobre mi alfombra. Mi mirada se desvió por un instante hacia la repisa sobre la chimenea. Había una foto en un marco de plata, Marisol, Sofía y yo, sonriendo en la playa el verano pasado. Mi hija, con su sonrisa chimuela, abrazada a mi cuello. Mi familia. La de verdad. La que yo había construido con honestidad y esfuerzo. Pensé en el ejemplo que quería darle a ella. Pensé en Genaro, en Hipólito, el hombre que podría contratar, en las 50 familias que dependían de que yo fuera un jefe justo y no un títere de los dramas de mi parentela. Me agaché y quité suavemente las manos de Zenaida de mi pantalón. La ayudé a levantarse. Luego, miré a cada uno de ellos a los ojos, deteniéndome un segundo más en mi padre. No, dije. La palabra fue casi un susurro, pero retumbó en el silencio de la habitación con la fuerza de una explosión. ¿Qué? Balbuceó mi madre. He dicho que no, repetí, mi voz más firme. Lamento mucho el error que cometieron. Lamento que hayan sido tan ingenuos y que se hayan dejado llevar por las mentiras. Pero su error no es mi responsabilidad. No voy a firmar un solo papel para legalizar un fraude. No voy a crear un puesto fantasma. No voy a mentirle al banco, ni a mis empleados, ni a mí mismo. Me di la vuelta y abrí la puerta de la calle. El aire fresco de la noche entró, limpiando un poco la atmósfera viciada de la sala. Se acabó. Esta conversación se terminó para siempre. No quiero volver a escuchar una sola palabra sobre este tema. No me miraron. Sus caras eran un lienzo de incredulidad y desesperación. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Salieron en silencio, uno por uno, como fantasmas. Figuras encorvadas por la derrota. Vi a mi padre detenerse un segundo en el umbral, como si quisiera decir algo, pero al final solo sacudió la cabeza y siguió su camino. Cerré la puerta y me recargué en ella, el corazón martilleándome en el pecho. No sentí victoria. No sentí alivio. Solo un vacío inmenso y helado. Sabía que al cerrar esa puerta, no solo los había echado de mi casa. Los había echado de mi vida. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. El teléfono dejó de sonar. El chat familiar permaneció mudo. Una semana después, al intentar enviarle a mi padre una foto de un proyecto terminado en el trabajo, descubrí la verdad, el mensaje no se entregó. Me habían bloqueado. Mi madre, mi padre, Porfirio. Me habían extirpado de sus vidas digitales con la misma frialdad con la que un cirujano extirpa un tumor. Me dolió, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era una cosa decidir poner distancia, y otra muy distinta ser borrado, ser tratado como si no existiera. Pronto, las ondas expansivas de la explosión llegaron a la familia extendida. Mi prima Laura me llamó, su voz una mezcla de curiosidad y falsa preocupación. Oye, primo, ¿todo bien? Es que mi mamá habló con tu mamá, y anda diciendo unas cosas rarísimas. Que el dinero se te subió a la cabeza, que ya desprecias a los tuyos, que te has vuelto un déspota. La palabra me hizo sonreír sin ganas. Déspota. Al menos eran creativos. No te preocupes, prima. Son dramas familiares. Ya sabes cómo son. No le di detalles.
No iba a ventilar la miseria de mi familia para satisfacer el morbo de los parientes. Pero la conversación me confirmó que la narrativa oficial ya estaba escrita, y en ella, yo era el malo del cuento. El hermano rico y sin corazón que le dio la espalda a su sangre en el momento de mayor necesidad. Era una mentira tan bien construida que casi sonaba convincente. Por dentro, libraba mi propia batalla. Había noches en que me despertaba, el pecho oprimido por la culpa. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado duro? ¿Podría haber encontrado otra solución? Pero entonces recordaba la cara de Zenaida suplicando por un puesto fantasma, la confesión de mi padre, la red de engaños que habían tejido. Y la duda se disipaba, reemplazada por una resolución fría y sólida. Había elegido. Elegí mi integridad por encima de su comodidad. Elegí la verdad por encima de su mentira. Y ahora, estaba pagando el precio de esa elección, el exilio. Un exilio silencioso y amargo. Una mañana, 2 semanas después del enfrentamiento final, Genaro entró a mi oficina. Jefe, ya revisé a los últimos candidatos para el puesto de recepción. Hay uno que de verdad vale la pena. El puesto. El que le había ofrecido a Porfirio. Con todo el drama, casi lo había olvidado. Tráelo, le dije. Entró un hombre de unos 40 y tantos años, de complexión delgada y manos grandes y curtidas. Su ropa estaba limpia pero desgastada, y en sus ojos había una mezcla de nerviosismo y una determinación feroz. Se llamaba Hipólito. Su historia era simple y, por desgracia, común. Había trabajado 20 años en una fábrica de textiles que había cerrado de la noche a la mañana. Tenía 3 hijos y llevaba 4 meses buscando trabajo sin suerte. No hablamos de sinergias ni de visión estratégica. Hablamos de horarios, de la importancia de llegar a tiempo, de la seguridad en el almacén, del orgullo de hacer un trabajo bien hecho. Vi en sus ojos algo que no había visto en los de mi hermano en años: hambre. Hambre de trabajar, de proveer, de ser útil. El puesto es suyo, Hipólito, le dije al final, extendiendo la mano. Empieza el lunes. El hombre me miró, parpadeando, como si no creyera lo que oía. Luego, me estrechó la mano con una fuerza que me sorprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, patrón, dijo, su voz ronca por la emoción. De verdad, gracias. Me salvó la vida. Ese gracias, tan simple, tan genuino, pesaba más que todas las súplicas y chantajes de mi familia. En ese momento, cualquier duda que pudiera albergar se desvaneció para siempre. Había hecho lo correcto. Le había dado la oportunidad no al que tenía el apellido, sino al que tenía la necesidad y las ganas. Ese viernes, para celebrar, compré carnitas y refrescos para todo el equipo del almacén. Comimos sobre unas tarimas, riendo, bromeando. Vi a Hipólito, ya con su uniforme, charlando animadamente con sus nuevos compañeros. Pertenecía. Era parte de algo real. Era mi otra familia, la que yo había elegido, la que se construía con lealtad y respeto mutuo. Pasó un mes. La vida se asentó en una nueva normalidad. Una normalidad más silenciosa, sin los sobresaltos de los dramas familiares. Aprendí a disfrutar de los domingos sin la tensión de las comidas forzadas. Mi relación con Marisol se fortaleció, y pasaba más tiempo de calidad con mi hija. Había paz. Una noche, mientras veía una película con mi esposa, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin mucho interés. Carnal, soy Porfirio. Mi corazón dio un vuelco. Solo quería decirte que, perdón. Tenías razón. Yo tenía que haber aceptado la chamba. Las cosas se complicaron mucho. Perdimos lo del departamento. Tuvimos que vender el coche. Nos vamos a ir a vivir con los papás de Zenaida a Morelia. A ver si allá empezamos de cero. Leí el mensaje 2, 3 veces. No era una disculpa completa. No mencionaba las mentiras, ni el engaño. Pero era un reconocimiento. Una admisión de su derrota. Perdón. Tenías razón. 2 frases que jamás pensé que escucharía de él.
Una parte de mí quiso responder. Quiso decir te lo dije, cuídate, avísame cuando lleguen. Pero otra parte, la que había sido herida y traicionada, sabía que era mejor no hacerlo. Cualquier respuesta abriría una puerta que había costado mucho cerrar. Así que no contesté. Pero tampoco borré el mensaje. Lo dejé ahí, como un epitafio de la relación que alguna vez tuvimos. La película terminó, pero yo no le había puesto atención. Salí al jardín. La noche estaba fresca, el cielo lleno de estrellas. Marisol salió y me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Sí, contesté, y era verdad. ¿Todo bien? Miré hacia mi casa, la luz encendida en la ventana del cuarto de mi hija. Pensé en mi empresa, en mi equipo. Pensé en el mensaje de Porfirio. Había perdido una parte de mi familia, sí. Pero había protegido la mía. Había defendido mis valores. La lección sobre el valor del dinero y la familia, al final, no había sido para ellos. Había sido para mí. Y la había aprendido. A un costo muy alto, sí, pero la había aprendido. Y esa noche, bajo las estrellas, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz.